físico, algo que los espíritus utilizan para llamar la atención, ¿verdad? Sientes en tu casa golpe, sientes cosas que se mueven, que te tiran la puerta, ¿verdad? Esos son efectos físicos, que son los que se pueden, cualquiera los puede ver, ¿verdad? Los puede escuchar. Claro. Así que eres tú. O sea, siempre, eso es lo que iba a terminar de decir, siempre cuando ocurre un evento físico, necesita una persona que esté emanando una energía para que ese espíritu pueda utilizar esa energía y que ese efecto físico se ve. En la época de Kardec, todo eso se dio porque los espíritus querían decir, mira, yo estoy aquí, háganme caso. Y la manera de llamar la atención es haciendo ruido. Eso es todo. Ahora, los más difíciles de entender son los efectos intelectuales. Como dice la palabra, tiene que ver con la mente del medium, no con el cerebro, con la mente del medium, y esa mente está en el espíritu, porque las comunicaciones se dan de mente a mente utilizando el cuerpo espiritual o periespíritu que todos nosotros tenemos y que el espíritu desencarnado también tiene. Son los más difíciles. ¿Por qué? Porque yo puedo estar aquí y decir, yo veo un espíritu sentado ahí, y tú dices, yo no veo nada, no le creo, no es difícil. La inspiración que tuvo Nélida, ¿es de ella solita o hubo una inspiración externa? Pero yo puedo decir, si soy bien escéptico, no, eso ya lo escribió con su subconsciente, ¿verdad? Vamos a suponer que yo digo, ay, estoy escuchando a alguien que me dice cosas al oído. Yo a lo mejor acá pienso, loca que está oyendo cosas. De hecho, muchos de las personas que han estado en un manicomio es porque realmente son medios de efectos intelectuales, donde si el psiquiatra no tiene ni pizca idea de lo que está pasando, le llena de medicamentos y no le hace caso a esa parte mediúmnica que todo el mundo tiene. Lo único que se manifiesta en mayor o menor grado que en otros. Lo que ella leyó es importante. Conócete a ti mismo, edúcate para que puedas entonces ser parte de un grupo de ayuda a esos espíritus, pero hay que estudiar. Eso no es como que yo quiero ser medium. Yo he visto muchos sites en internet que dice, entra a este site que te vamos a enseñar cómo ser medium. Eso no es de esa manera, ¿verdad? Eso es algo como bien súper. Entonces, ¿qué utilicé para hacer la clase? Hay varios libros de estudio, entre ellos el curso de estudio y práctica de mediunidad, u otro curso que se llama curso de orientación mediúmnica, la mediumnidad, que es un libro escrito por Edgar Armond, y al final encontré esto, es un site en internet que se llama Fenómenos mediúmnicos de efectos intelectuales, que son los que dije al principio, los más difíciles de estudiar, porque el que está al lado, si no tiene sensibilidad mediúmnica, no es medium, dice, está loco, realmente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la mediunidad y el espiritismo, hay una relación. Obviamente, tú puedes ser medium, pero no necesariamente ser espiritista o espírita, ¿verdad? Yo puedo ser espírita y mi sensibilidad mediúmnica ser poquita, porque nunca es cero. Así que tenemos mediums católicos, carismáticos, tenemos mediums evangélicos, tenemos mediums, no sé si budistas, me imagino que sí, en cualquier religión. El espiritismo es la doctrina que explica de una manera eficiente lo que es la mediumnidad, ¿verdad? Así que por ahí hay muchos mediums, pero no todos son espiritistas. Es un proceso la mediumnidad es un proceso de biocomunicación, entiéndase que hay algo vivo, y aunque el espíritu ya no tiene cuerpo físico, está vivo. Biocomunicación, la comunicación entre dos seres vivos, en el cual actúa el organismo físico del medium como intermediario. Ese es un medium, el intermediario. Bueno, tía,
sintonizando ondas psíquicas emitidas por un agente externo y retransmitiéndolas de diferentes maneras. Quiere decir que yo, persona, tengo mi sensibilidad mediúmnica, recibo ese mensaje psíquico, si tengo la capacidad lo puedo interpretar, si no me puedo imaginar cualquier otra cosa, pero básicamente la mediumnidad es esa conexión psíquica que hay entre mente y mente. Se clasifican en dos categorías, la mediunidad de efectos físicos, que fue la que discutió Ada, y la mediunidad de efectos intelectuales, que es la que yo voy a discutir hoy. En la clase es como cucarle las ganas, es como decir, ay, mira, tuve duda en esto, voy a seguir buscando información. Siempre utilizando fuentes que tú entiendas que son confiables, porque mira, en internet hay una de cosas que tú dices, ¿qué es esto? Esto no es espiritismo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Ambas, lo que es la mediunidad de efectos físicos y la de efectos intelectuales, se interrelacionan, pero dominando una de ellas. Por ejemplo, si esa mesa se está levantando, hay un efecto físico, pero ¿dónde está el medium que está proporcionando la energía para que eso se logre? ¿Verdad? Así que hay una interrelación entre las dos. La mediunidad de efectos intelectuales son los fenómenos donde predominan los aspectos psicológicos e inteligentes. Entiéndase que se usa la mente. Como se usa la mente, tú no lo puedes, tú común y corriente, persona común y corriente, no lo puedes ver. ¿Ves? Así que son más difíciles de aceptar por un científico, ¿verdad? Entre los que vamos a discutir puede que haya más. Su asignación es buscar más allá. Entre ellos está la psicofonía, que es el medium parlante. Puede ser consciente, la persona sabe por el proceso que está ocurriendo, semi-inconsciente o inconsciente. Lo vamos a explicar cada una de ellas. Está la psicografía, donde el medium escribe bajo la influencia de un espíritu. Puede ser mecánica, semimecánica e intuitiva. La vamos a explicar también. La evidencia y sus modalidades. Es el que ve los espíritus. La audición, escucho al espíritu, pero cuando yo digo escucho al espíritu es que nadie más lo escucha más que yo. Porque Ada explicó uno donde todo el mundo escuchaba esta voz. Eso es un efecto físico, pero cuando solamente lo escucho yo, ese es efecto intelectual. El sonambulismo mediúmnico, ahí lo distingue entre el sonambulismo común, ¿verdad? Y el mediúmnico. Esta palabra nunca la había escuchado, así que le di un poquito más de énfasis, que es la telementación y la transmentación. No sé si ustedes lo habían escuchado, yo nunca lo había escuchado. Lo vamos a explicar también. Puede que haya más, ¿verdad? Hay algunas personas que tienen más de una propiedad o facultad mediúmnica donde pueden ser videntes y a la misma vez parlantes, ¿verdad? O cualquiera de ellas que se combine. Cuando nosotros estamos hablando de la mediunidad propiamente, puede ser consciente, semi-inconsciente o inconsciente. ¿Qué se refiere a esto? Consciente. El trance es superficial, de poca profundidad. El medium sabe lo que está ocurriendo y una vez que ha concluido la manifestación, recuerda todos los detalles. Eso me acuerda, no sé si alguna vez vieron la serie Medium, no sé si todavía la transmiten, pero ella podía ver el espíritu y hablar con ella y seguía hasta una investigación científica allí, pues ella podía recordar con lujo de detalles lo que estaba ocurriendo. Las ideas básicas provienen del espíritu, pero las formas verbales son elaboradas y moldeadas por el medium. Es decir, que el medium transmite el sentimiento y el pensamiento y el medium, si es parlante, ¿verdad? Lo habla, lo dice. Siempre se dice que el medium tiene que tener un grado de educación para poder filtrar
todas aquellas malas palabras o palabras malsonantes que se le ocurra al espíritu que se diga y se filtra, ¿verdad? Hay un control a tono con su nivel cultural y sus propios conceptos. Así que mientras más educado está el medium, no solamente de espiritismo, de cualquier otra cosa que exista en la historia, mejor preparado está, ¿verdad? Siempre habrá un cierto grado de filtración e interferencia procedente de la personalidad del medium. Eso es lo que se llama animismo. Siempre va a haber. El medium aporta con sus ideas. Y si al medium le gusta dar opiniones, pues mucho más. Siempre lo va a haber. No es una comunicación pura como tal. Siempre va a haber interferencia. Ese es lo consciente. Cuando hablamos del semi-inconsciente, estamos hablando que el medium se da cuenta parcialmente de lo que está aconteciendo con la manifestación del espíritu y de sus propias reacciones mentales y físicas. Y concluido el trance, conserva recuerdos fragmentarios de lo que ha ocurrido, parcialmente. ¿Te acuerdas de cositas? La mente del medium interfiere poco en esta clase de comunicaciones, causando leves distorsiones en el lenguaje y en las tonalidades emocionales. Muchas de las veces cuando yo monitoreo al medium, me doy cuenta, si conozco bien al medium, que eso que está diciendo no es su forma propia ni de hablar ni de comentar cosas, ¿verdad? Es la variedad mediúmnica que se presenta con mayor frecuencia, esta en particular. ¿Ves? El medium interviene mentalmente, pero no completo. Y se acuerda de algunas cosas nada más. El medium inconsciente, que hemos tenido medium aquí así, el trance es pleno y ha alcanzado la profundidad máxima. El espíritu que se manifiesta domina todos los centros nerviosos del medium, todos los centros energéticos del medium, el cual se encuentra adormecido y con su conciencia obnubilada. Eso significa que no se da cuenta de las cosas que ocurren a su alrededor. Entra en un trance completamente profundo. Cuando concluye la experiencia, el medium no recuerda lo que sucedió. Personalmente, a mí se me hace un poco difícil, o sea, más dificultoso trabajar con un medium que sea totalmente inconsciente que con uno semi-inconsciente. ¿Por qué? Porque como el medium no aporta prácticamente nada, el espíritu toma control completamente y es un poco difícil de controlar, ¿verdad? Si no está bien educado. Dime, Nélida. No, préndelo. Algo. Mira, ok. Que la acompañó a ella durante su existencia y que ella decía que era su espíritu guía porque en otra existencia anterior habían estado juntas. Ok. Cuando la bailarina, que yo escribí un cuento en ese libro que escribí de cuentos espíritas, cuando la bailarina se manifestaba, la bailarina nunca bailó, pero cantaba. Y cantaba
en otro idioma Ok. y cantaba belleza, belleza de música. Y, y cuando hablaba, las palabras que decía pues eran proféticas, las entendíamos, se relacionaban con la familia y con eventos que iban a pasar. Nunca falló esa bailarina, pero mi abuelita nunca recordaba eso. O sea, que se veía en la o sea, cuando la bailarina se manifestaba, su nivel cultural se veía que era mayor que el que tenía tu abuela, Oh, ¿cierto? sí, porque mi abuela no cantaba en Por otro eso. idioma y Ajá, después yo lo corroboré, ajá. como yo atestiguo en el cuento. Pero entonces a nosotros nos preocupaba esa inconsciencia de ella, porque ella muchas veces se caía, ¿sí? No importaba dónde estuviera, ella caía al piso. Ujú, Le iba a pasar y la acostábamos en la cama, no podía estar sentada, porque ella cambiaba totalmente físicamente y o sea, verla era un poco impactante. ujú, ¿Ves? Y siempre le ocurría eso, era inconsciente y nos preocupaba su seguridad física. ok. ¿Ves? Que se diera un golpe en la cabeza, que había que estar pendiente de ella en el momento del trance. Entonces yo me pregunto, pues, ¿qué se puede hacer en términos de institución, por decir que hubiese una manifestación inconsciente de esa manera para ayudar tanto al espíritu que se está manifestando como al medium que está siendo utilizado para ese tipo de Bueno, comunicación? yo entiendo que lo mismo que su grupo familiar hacía, ¿no? O sea, protegerla Sí, eh, y conocerla, ¿no? Pero cuando es algo de imprevisto, pues me imagino que los familiares se asustan y rápido llaman se al psicólogo, al asustaban. psiquiatra y Mis hermanos, que éramos pequeños y aún yo después de adulta presencié todo esto, pero se asustaban. Entonces, en otra ocasión, yo vi en una joyería que yo estaba siendo ya adulta a una señora que se cayó en el piso y empezó, hubo una manifestación mediúmnica y ella empezó a hablar. Entonces, el dueño del lugar y algunos presentes entendieron lo que pasaba y desde el piso ella tirada allí, ella habló, dijo lo que tenía que decir, que yo no recuerdo después. Pero hubo esa manifestación y ella se dio porque se cayó al claro, piso, se claro. cayó al Quiere piso. decir que a lo mejor cuántas veces en su vida había pasado algo, pero por el miedo nunca estudió y desarrolló su mediunidad conscientemente, vela con Yo control. entiendo que hay que controlar la facultad mediúmnica como Claro, medio claro, para que no ocurra ese tipo de cosas. Por claro. ejemplo, la inconsciencia, que es una de, para mí, de las cosas más preocupantes en este tipo de Sí, manifestación. preocupante, sí. Así ¿Sí? que, pero como siempre, la mediunidad se ha visto como cosa de brujas, todavía hoy día, ¿verdad? ¿Cómo uno combate todos esos mitos y todos esos prejuicios que se tomaron en el pasado? Pues para eso es la educación, ¿verdad? Mediúnica. Una vez yo estaba viendo un programa por Netflix, pero era de posesión, ¿verdad? Y estos mediums se iban a las casas, por las casas embrujadas, y qué sé yo qué. Pero obviamente yo entiendo que trabajaban mal porque trabajaban solos. Entonces, una de las personas decía, si yo supiera lo que está pasando en mi casa, bueno, si leyeras los libros de Allan Kardec, que fueron desde el 1857, a lo mejor tendrías un poco de idea de lo que está ocurriendo allí. Pero para mucha gente solamente despiertan a lo que es el mundo espiritual cuando en la casa ocurren este tipo de cosas o nace un familiar que es medium. ¿Ves? Yo siempre, toda mi vida he estado rodeada de mediums, pues me ha tocado estudiar el fenómeno y poderlo explicar, ¿verdad? Como tal. Así que ahí tienen los tres tipos, ¿verdad? Algunas veces el medium puede caer en un trance profundo y no recordar nada, y otras veces ser semi-inconsciente. Pero como ella dice, es bien, para el monitor es un poco difícil cuando el medium es completamente inconsciente porque puede desmayarse, tener exabruptos, ¿verdad? Tener otras situaciones.
Cuando nosotros hablamos de la psicofonía, que es lo que la mayor parte de la gente le gusta, o sea, mucha gente viene al centro y le gustaría ver un evento mediúmnico donde los mediums hablan, porque hay gente que le encanta que le digan cosas, ¿verdad? ¿Por qué nosotros lo hacemos en privado? Porque la mente de cada uno de nosotros afecta el trabajo mediúmnico. Por eso el grupo tiene que ser pequeño y evitar interferencias. Por eso es que se hace privado. Además de que cuando se hace privado, si viene un espíritu a reclamar este sinvergüenza que me mató y la persona dice, pero si yo no mato ni una mosca, hay mucha gente que se ha sentido ofendida porque el espíritu lo está acusando de cosas que él no recuerda, porque ahora podemos ser seres humanos buenos, pero nuestro pasado es uno demasiado dramático donde todo el mundo aquí, todos, hemos matado a personas, ya bien sea porque la cultura lo aceptaba, ya bien sea por error, ya bien sea por gusto, lo que sea. Pero duele que un espíritu te diga, sos sinvergüenza, que me mataste, que me robaste. Y mucha gente no lo entiende. Por eso también se hace privado y acá, afuera, la persona para que no escuche y no intervenga mentalmente. Es la mediunidad que permite la comunicación del espíritu por el medium, por medio de la palabra hablada, vía oral, incluyendo que el espíritu se puede comunicar en un idioma diferente siempre y cuando el medium tenga en su inconsciente la experiencia de haber hablado otro idioma. Porque a veces, por ejemplo, en una ocasión estábamos trabajando y los espíritus que se acercaron eran nazis. Mi amiga medium trataba de hablar y decía un revolú, nadie le entendía, pero es que en su inconsciente no tiene el idioma alemán. Así que se hizo bien difícil la comunicación hasta que el espíritu decidió hablar en español, ¿verdad? Porque los espíritus lo que se comunican es mentalmente, o sea que el idioma es tal vez una corroboración de que existe un espíritu que domina ese idioma, ¿verdad? Especialmente cuando la persona, el medio, no tiene conscientemente, ¿verdad? El idioma en su vocabulario. La psicofonía puede ser consciente, semi-inconsciente o inconsciente dependiendo del grado de lucidez, conciencia y profundidad del trance. Eso lo acabamos de explicar. Muchas veces la gente lo que le encanta es este tipo de cosas porque habla y dice cosas, ¿verdad? Siempre recordando que los espíritus van a decir lo que sea de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo a su intención. ¿Qué hizo a Kardec diferente de otros que le precedieron o los que vinieron antes? Es que él no se conformaba con lo que el espíritu decía. Se trabajaba en grupo y se cuestionaba. Un espíritu tú le puedes cuestionar y si es un espíritu superior no se va a molestar. Los espíritus que se comunican haciéndose pasar por otros se van a molestar cuando tú le cuestionas, ¿verdad? Así que el medium diga cosas o que el espíritu esté comunicando cosas no lo hace cierto. Pues está hablando de su verdad o del el engaño que quiera decir. Me pueden interrumpir, ¿saben? Levantan la mano y preguntan. Dice, la psicografía es la escritura de los espíritus por medio de la mano del medium. Hay casos extraordinarios donde el medium puede estar escribiendo un mensaje con esta mano y con otra otro mensaje. Uno de los más notables fue Chico Xavier, un medium brasileño, y lo curioso de su caso es que desde pequeñito, y la historia está en YouTube, su biografía está en YouTube, desde pequeñito él iba a la escuela, se subía en una banqueta y en la pizarra comenzaba a escribir un mensaje donde él escasamente apenas había empezado a aprender a escribir. O sea, que el mensaje era bien profundo para los conocimientos que él tenía. Y entonces hay muchos escritos de él, muchos libros. No sé si los llevaron al total análisis de lo que se escriba o si meramente lo aceptaron como, sí, como que lo escribió un espíritu y ya. Siempre hay que pasarlo por la luz de la razón. Nuestra compañera aquí, Nélida, maestra,
ha recibido muchos mensajes psicográficos. Hay algunos que incluso cambian la letra y firman diferente. Y muchos de estos casos sirvieron para rebatir un caso en corte. Digamos que hubo un conflicto entre ellos, a ti te acusaron de haber matado a esto, lo llevan a la corte y la corte en Brasil, que es más abierta a esto, acepta el mensaje psicografiado de Chico Xavier y constataron que la firma que estaba allí de verdad era de la persona que decía ser, del pariente que desmentía que a él lo hubiese matado a este que estaban acusando. Así que es uno de los primeros casos, no sé si ha continuado, donde una psicografía ayuda a resolver un caso de asesinato. Dice, permite, de todos los medios de comunicación, la escritura manual es el más sencillo, el más cómodo y sobre todo el más completo. ¿Por qué? Porque prácticamente la mente del medium no interfiere como en la parlancia. Es más puro el mensaje. Permite establecer con los espíritus relaciones tan seguidas y tan regulares como las que existen entre nosotros. Y ahora le pregunto a Nélida, porque ella tiene parlancia y tiene psicografía. ¿En cuál de los dos tú entiendes que te consume menos energía el mensaje? ¿En la psicografía o en la parlancia? En la psicografía. Te consume menos. Menos porque llegó el momento. O sea, yo no pensé que iba a escribir ese mensaje. Pero ¿Ok? yo tengo esta libreta que me regaló Yossi, por cierto, siempre al lado de mi cama para cuando yo reciba la inspiración, ya sea de un poema mío, de Nélida, Ujú. o la inspiración espiritual. Entonces, llegó el momento, yo abrí la libreta y sin detenerme ni pensar lo que estoy escribiendo, yo lo escribo hasta el final, que fue lo que ustedes escucharon. Y ya se acabó, punto. Sin embargo, en la experiencia mediúmnica de la parlancia, hay otros elementos que entran, que consumen físicamente también, y es un poco más difícil. Ok, quiere decir que la parlancia consume más energía del medio En mi que caso, la psicografía, ¿verdad? la, En psico- ambas, la psicografía fluye. claro. Es como la poesía en mi caso, que yo escribo hace muchos años poemas y el primer poema que yo escribí fue dictado, ese sí que fue dictado en el 1964. Fue espiritual, fue un mensaje espiritual poético. Entonces había un poeta puertorriqueño que se llama Hugo Margenat, no Ujú. sé cuántos lo conocen. Hugo murió en el 1959. El padre de Hugo era espiritista y estudioso de la ciencia espírita. Que Hugo decía que el poeta era un medium y Hugo Ujú. tenía conocimiento. Y Hugo siempre me ha inspirado a mí. Y en una ocasión yo hice un escrito que proveniente de esa fuente. Y un espiritista que me conocía a mí y conocía al padre de Hugo Margenat, Ujú. que se llamaba don Alfredo Margenat. Ese don Alfredo quiso conocerme a mí y vino expresamente a Mayagüez a conocer, ¿verdad? Eso yo lo comparto entre ustedes, porque fue una experiencia bien profunda en mi vida. Vino a conocer la medium. Entonces, pues, la medium y don Alfredo mantuvieron una relación por unos cuantos años escrita. Yo tengo cartas de don Alfredo y yo le escribí a don Alfredo. Ok. En una madrugada, y esta es una experiencia Ujú. preciosa que yo tuve, yo veo que don Alfredo está sentado en una silla frente a mi cama como a las 5 de la mañana. Él era un fumador. Y yo veo a don Alfredo
fumando su cigarrillo frente a mi cama y yo así somnolienta. Yo dije, don Alfredo está aquí y seguí durmiendo. Y al otro día, cuando busqué las esquelas en el periódico, que siempre las leía, estaba Había la esquela de desencarnado. don Alfredo Margenat. Ok. Él se despidió de mí y eso Qué hermoso, ¿verdad? yo nunca lo puedo olvidar porque pues, fue especial esa comunicación, ¿Solamente lo viste o oliste el olor al cigarro? ambos. Ok. Ahí tienes dos formas de percepción diferentes. Ok. Y él me despertó, se manifestó, y yo busqué al otro día, yo digo, y veo su esquela. Y entonces pues realizo esa experiencia mediúmnica que yo tuve esa madrugada con, Hermoso. sí, Hermoso. hermoso. Dice, los espíritus revelan el mejor modo su naturaleza y el grado de su perfección y de su inferioridad. Lo que te indica es que el hecho que un espíritu se comunique a través de una psicografía tampoco lo hace ser sabio. Siempre hay que volver a leer y decir, esto hace sentido, ¿verdad? Esto tiene, ¿verdad? Algo educativo, algo que va acorde con lo que Kardec y otros espíritas han explicado. Dice, por la facilidad que tienen de expresarse, nos hacen conocer sus pensamientos íntimos y nos ponen de este modo en disposición de juzgarles y apreciarles en su valor. La afinidad que tienen con Nélida es que ella es poeta, pues otros espíritus poetas van a acercarse por afinidad y van a manifestarse. La psicografía puede tener diversas modalidades dependiendo del grado de control de los movimientos del brazo del medio. Y pueden tal vez empezar espontáneos, ¿verdad? En tu caso fue espontáneo, no estabas ahí sentada esperando que escribiera, no. Así que tú fluye, ¿ya? ¿Verdad? Así que, porque es un poco difícil que tú aprendas a ser psicógrafo. O sea, no es como que me senté con un lápiz ahí a esperar, no, no, va a surgir. Puede ser mecánica, sola, ¿verdad? Semimecánica, el medium aporta de sus conocimientos, o completamente intuitiva, ¿verdad? Quiere decir que la inspiración, la intuición está allí y va a aparecer. ¿No? Cuando hablamos de la evidencia, que se confunde con clarividencia, vamos a la evidencia, que es la facultad de ver los espíritus. Y mucha gente se asusta y dice, ve un espíritu y está todo asustado. En muchos de los niños, ¿verdad? Desde bebé, que sé yo, que puede, como todavía su cuerpo, el espíritu no está anclado en su cuerpo físico, muchos de ellos pueden ver los espíritus y se asustan porque no entienden y hablan con el amiguito, espíritu amiguito que viene a visitarlo y viene a jugar con ellos. Pero la evidencia, tú puedes ver al espíritu con muchas veces con lujo de detalles, si tiene una vestimenta de soldado o tiene una vestimenta de gitano, con lujos de detalle. Hay videntes que pueden ver con lujo de detalles. Algunos gozan de esa facultad en estado normal, o sea, no es que es somnolencia. En el caso de Enélida, se despertó así entre sueño y vigilia y pudo observar. Pero hay otras personas que lo ven ahí justo cuando están despiertitos, cuando están perfectamente despiertos y conservan el recuerdo preciso de lo que han visto. Una de las experiencias que yo tengo con mi actual pareja, Miguel, que lo primero que yo le dije cuando llegó a mi vida, ¿ves? Esta es mi filosofía de vida, no te asustes, bueno, porque decirle a alguien que eres espiritista es como asustarlo y que se vaya. Y yo pues tengo que hacerlo ahora, porque después que me enamoré de él no le voy a decir, ¿verdad? Y para mi sorpresa y mi bienestar, su abuela materna era vidente. Y todavía la mamá me cuenta, la mamá de él me cuenta que su mamá le describía, se sentaba y le describía con lujo de detalles lo que estaba viendo. Lo único que la señora no estudió espiritismo, aunque tenía el libro de los espíritus y el libro de los medios. Pero ella era católica, apostólica y romana. ¿No? Apagado, mira a ver. Ajá. Sí. Ahora. Mira, tengo una pregunta. Ajá.
hace 2 semanas atrás estoy en mi cuarto haciendo cositas y veo que pasa por el frente de la cama esta señora. Me estuvo raro, la llamo, pero no me hizo caso. Cuando bajo, ella estaba en la cocina, Esperándote. pero la que vi fue a ella. Ajá. Y yo le digo, pues te desdoblaste. Sí, Pero no sé si fue que un espíritu cogió la forma de ella y pasó por el frente de mí. pues, podrían ser varias cosas. Puede ser que ella se haya desdoblado y tú la hayas visto. Puede ser otro espíritu que quiera, no vamos a decir ignorante, sino vamos a decir que quiera que tú la veas como ella y como tú sientes algo por ella, pues para que entraras en confianza, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que darle más énfasis a eso. Pero sí pudo haber sido que ella se desdobló y la haya visto. Dice, proviene de la facilidad más o menos grande que tiene. Ajá, espérate, que el micrófono. Corre. Yo recuerdo que a mí me pasó algo similar y él me dijo, el espíritu, tú lo veías de lado y yo sí. Me dice, eso es que te está tratando de manipular. Me dice, cuando el espíritu o es desdoblamiento, tú puedes ver todas las dimensiones de la persona. Sí. Él dice, si es de lado, es Pues, que él se está dejando ver para manipularte. hay que tener cuidado, por eso te digo. La evidencia proviene de la facilidad más o menos grande que tiene el fluido del vidente, que eres tú, estás aportando el fluido vital que viene de tus células para combinarse con la del espíritu. Por eso es que lo puedes ver. Hay una conexión del fluido de ese periespíritu del espíritu que está desencarnado contigo. Como tú eres el medio, tú provees ese fluido vital. No basta al espíritu querer mostrarse. Precisa además que encuentre en la persona a la cual quiera hacerse ver la aptitud necesaria. ¿Tú quieres decir algo? Busca el micrófono allí. Sácalo de circulación, micrófono. Te escucho. Buen día, Ajá, buen día. Buen día. ajá, te escuchamos. Hace unos meses atrás estuvimos en una ceremonia de cacao y se escucha un cuenco, como un cuenco tibetano, fuera de donde estábamos y lo escuchamos todo. Ok, eso es efecto físico. Si lo escucharon todos, gente más o menos medium y no mediums, ostensible, es un efecto físico. ¿Cómo los espíritus controlan eso? ¿O cómo cómo ocurre ese fenómeno? Y cómo a veces podemos oler individuales o colectivamente. ¿Cómo es algo que ocurre del medium hacia afuera que lo percibe? ¿O es que el espíritu facilita para Mira lo que dice. Tiene que haber una conexión. Tiene que haber una conexión del periespíritu del espíritu desencarnado con lo que tú aportas, que es el fluido vital. Si no hay esa conexión, el espíritu puede estar brincando por ahí. Yo no lo veo. Tiene que haber esa conexión. Por eso no basta con que el espíritu quiera verse, sino que tiene que haber esa conexión. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que observa. Yo diría más, cuando tú ves a ese espíritu, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes nervioso, con coraje, jaro, con dolores? Porque siempre los espíritus superiores dejan una sensación buena. Los espíritus inferiores y los que quieren engañar no necesariamente es así. Dime, Nélida. No, ok. Estaba tratando de recordar un término que es cuando el espíritu se encarna o el término El ectoplasma. la Y el ectoplasmia. ectoplasma lo produce el medium. El medium Sale del produce. medium. ¿Eh? Ahora, en ese caso que yo tuve esa experiencia, yo no sé si yo produje el ectoplasma porque estaba dormida, a menos que fuese inconscientemente. Y yo despierto y veo Sí, a que puede ser inconsciente porque siempre vas a aportar tu fluido vital. Siempre.
Pues entonces ahí fue el intercambio de energía entre él y yo. Claro. Sí. Cuando el medium produce suficiente fluido vital o ectoplasma, que es de tal magnitud que el espíritu se puede materializar y que otros lo pueden ver. Pero es un proceso donde el medium gasta mucha energía, ¿eh? Mucha energía va a estar aportando de su fluido vital. Así que la evidencia es una de las cosas más difíciles de interpretar. ¿Por qué? Como él vio ese espíritu de lado, pero no sabía ese detalle. Lo viste, pero ya lo viste y qué. Esa viene siendo la punta de un iceberg. Detrás de eso hay una historia gigantesca, inmensa. Por ejemplo, cuando la abuelita de mi pareja vio a los soldados ahí firmes, ahí en pose, soldados españoles, y ok, eso es una cosa, pero y la historia que hay detrás de eso, que muchas preguntas uno se hace, ¿por qué esos espíritus se han quedado vigilando ese lugar? ¿Por qué no han podido trascender? ¿Verdad? O sea, ¿y por qué ella los podía ver? ¿Cuál es la relación que había entre ellos? O sea, que la historia completa no la sabemos a menos que el espíritu se manifiesta a través de una psicografía o a través de un medium parlante y que entre todo el grupo puedan interpretar cuál es la verdadera historia detrás de esa evidencia. De hecho, el medium puede ver una serpiente y uno se asusta porque casi siempre uno asocia a la serpiente como con cosas malas. Sin embargo, hemos tenido la experiencia de que este niño ve la serpiente, la medium llega aquí porque fue su nieto, y al final resultó que ese espíritu era un espíritu bien sufriente. ¿Por qué? Porque lo habían enterrado vivo y le habían echado serpientes allí, porque sí que su última impresión de esa existencia fue de mucho dolor y sufrimiento. Si uno se deja llevar por la primera impresión, no lo ayuda porque tal vez lo asocia con un espíritu de un demonio, ¿verdad? Sin embargo, detrás de eso hubo una ayuda a ese espíritu que interiormente reclamaba que se ayudara. Por eso que se dejó ver. Pero se dejó ver para asustar primero, porque ese es su mecanismo de defensa. Así que la evidencia es la más difícil de todas las facultades, entiendo yo. En la evidencia es preciso que los fluidos del espíritu y del medium tengan una especie de afinidad y puedan combinarse. Si eso no ocurre, no lo puede ser. En el caso de que viste al Señor, sí había una afinidad bien brutal, ¿verdad? Otros solo la poseen en estado sonambúlico o cercano al sonambulismo. Es cuando me duermo, estoy en ese proceso de que me voy a dormir, todavía no entro en el REM. Ahí entran y pueden ver cosas, ¿verdad? Es raro que esta facultad sea permanente. Hay personas que tienen las evidencias o cuando son bien nenitos o jóvenes en la adolescencia o tal vez ya al final cuando entran en una etapa de mayores. De hecho, hay gente que está enferma en un hospital en agonía y empieza a ver a los espíritus familiares que ya vienen acercándose para ayudarlos. Y tú ves que la persona dice, veo a fulana, y mucha gente no le presta atención y dice, esos son los medicamentos que le están dando. Pero al darle el medicamento hay una manera de que se desdobla un poco y puede ver el espíritu. Dice, Janet dice, en Duey Bajo hay un sitio en la carretera que uno pasa y da el olor a café colado y no hay casa y no hay café sembrado y todo el que pasa se da cuenta del olor. Interesante porque habría que mirar si son todos, si es un efecto físico o si es la persona que tiene sensibilidad y puede percibirlo, ¿verdad? Hay que hacer esa investigación, pero habría que pararse allí a preguntarle a todo el mundo, ¿tú sientes el olor a café? ¿Ves? Así que sí se puede ver. Aquí hemos tenido, exacto, hay personas aquí que dicen, observan como videntes, este espíritu nos ha traído flores y huelen a tal cosa. Yo no las huelo. Así que esa sería una evidencia, ¿verdad? Este,
Dice, casi siempre es el resultado de una crisis momentánea y pasajera. Por ejemplo, una persona me contó que estuvo en el mar, la embarcación empezó a coger agua y qué sé yo qué, se hundió, él estaba en el salvavidas, qué sé yo qué, y allí pudo ver a su mamá. Jamás y nunca ha vuelto a tener esa experiencia, porque sí que ese momento de crisis, los espíritus le dan le ayudan a ver para que no perdiera ¿verdad? El ánimo y que pudiera sobrevivir. Dice, podemos incluir en la categoría de los videntes a todas las personas dotadas de lo que llaman doble vista. Vamos a ver lo que es la doble vista. Otra cosa que le iba a decir. Un vidente y un clarividente pueden estar juntas esas dos facultades en una misma persona. De hecho, hay una línea bien fina entre el uno y el otro. El vidente es medium porque ve a otro espíritu. El clarividente es él mismo. El medium se desdobla y puede ver un poco más allá de lo que sus 5 sentidos ven. Y ahí puede percibir eventos futuros. ¿Ves? Como cuando mi amiga dice, esto de los terremotos, mira, hazte una maletita porque yo soñé en este estado sonambólico que viene uno más fuerte. Y yo, válgame Dios. Pues hice la maleta y no, ella estaba en el aeropuerto cuando ocurrió el más fuerte. Que sí que esa es una clarividencia, que hay un hilo bien fino entre el uno y el otro. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de la doble vista, es la facultad de ver más allá del límite de los sentidos. Percibe las cosas ausentes donde quiera que el alma extiende su acción. Las personas que gozan de esa facultad no se aperciben de ello, no están conscientes de ello, ¿verdad? Les parece natural como la de ver con los ojos. La consideran como un atributo de su ser sin que bajo ningún concepto la reputen excepcionalmente. Es como veo cosas, pero no puedo distinguir como si fuera, ¿verdad? Mensajes que te dan y puedes constatar, ¿verdad? De que dijiste lo vi. Conocidos como presentimientos, que es una vaga intuición de los acontecimientos futuros, ¿verdad? El problema de esto es que no lo puedes saber hasta que no pasa. Pues todos los días uno se levanta como con presentimiento. Pero si ocurre, te dice contra, esto fue lo que pude percibir. Es diferente, un poquito diferente. Bien, se puede tener la doble vista Ujú, a través de una meditación consciente ok. y decir, por ejemplo, yo estoy en mi casa, no pude ir al centro espírita, por Ujú. ejemplo, pero con mi mente voy a ir allí a ver qué están discutiendo allí. Ok. Y entonces vengo aquí, veo que Ruth está dando la clase, por decir un ejemplo, y entiendo el tema que se está desarrollando, pero yo estoy en mi casa Claro. y eso ocurre a nivel consciente. Y esa es una facultad que se puede Desarrollar, ampliar. desarrollar a través de la respiración, de la paz, de la tranquilidad, de la meditación, del silencio en que entremos como seres espirituales para alejarnos un poco de todo lo ruidoso que hay alrededor de nosotros. Y cuando entramos en ese momento, se pueden percibir muchas cosas Claro, y se claro. desarrolla no tan solo la doble vista, sino otras facultades inherentes al ser humano. Eso me acuerda una entrevista que le hizo el Molusco a Andrew Álvarez. Al Andrew Álvarez le gusta toda esta cosa que él le llama paranormal, ¿verdad? Porque va más allá de lo normal, ¿verdad? Y él le contó que él tuvo una experiencia, él practica yoga, no lo sabía tampoco, y entró en meditación y pudo alcanzar un nivel bien alto dentro de esa meditación. Y meditando, él tuvo una doble vista donde él vio algo del futuro, pero que tenía que ver con conflictos de las naciones. Cuando él vio aquello, se asustó y salió de ese trance.
Me gustaría que lo vieran, ¿verdad? Y entonces, no es otra cosa que esto, la doble vista, ¿verdad? No fue un espíritu que se le presentó y le dijo, no, él no lo escuchó. Él sencillamente medio se desdobló en ese trance y pudo ver más allá de un evento futuro. Mi pregunta es si Nostradamus, si le pasaba eso, o era que los espíritus le decían, nunca dijo, pero para mí que Nostradamus era clarividente, no vidente. No sé, busquen ustedes información de eso. Dice, entre los medios videntes existen aquellos que solo ven a los espíritus que han sido evocados. Vamos a suponer que aquí hay una reunión y estamos tratando de ayudar a espíritu Y que desencarnó reciente y lo estamos tratando de ayudar. Pues posiblemente el medium ve solamente cuando el espíritu es evocado, cuya descripción pueden hacer con minuciosa exactitud. Describen hasta sus menores detalles, los gestos, la expresión de la fisionomía, las facciones del rostro, la vestimenta y hasta los sentimientos que esos espíritus parecen animados. Hay otros mediums en quienes esta facultad es aún más general, pues ven toda la población espírita que los circunda. Espíritus que van y vienen y que, por decirlo así, se ocupan de sus negocios. Así que ese medium vidente está viendo poblaciones de espíritus. Incluso si hay una guerra, ¿verdad? Están viendo todos esos espíritus que poblaron ese lugar. Vamos a suponer que compro yo una casa, qué sé yo, en Estados Unidos al sur, donde se ocurrió la, digamos, Mississippi, ¿verdad? Y ahí ocurrió parte de la guerra civil, donde se mataron un montón de esclavos. Y yo llego a ese lugar y puedo ver toda esa población de espíritus, ¿no? Dice, mediumnidad auditiva. Los medios oyen la voz de los espíritus. Algunas veces es una voz íntima que se siente interiormente, una especie de audición mental. Es como si te hablaran en la mente. Otras veces es una voz exterior clara y distinta, como la de una persona viva que te llama. Ah, pero para distinguir si es efecto físico o no, si la llamaran, si ella escucha su nombre y no hay nadie, pero todos los miembros de la familia lo están escuchando, ese sería efecto físico. Pero si es solamente ella que dice, Dios, me llamaron, es un efecto intelectual, ¿verdad? Hay algo que yo estaba viendo en estos días que decía, cuando te llamen no le conteste, ¿verdad? ¿Y quién qué contó eso? Nada, no, bueno, no, si no sabes, ¿cómo no vas a, cómo, si no sabes que es un espíritu, ¿cómo vas a decir? Y si es otra persona, ¿verdad? Nada, lo envuelves en luz y por ahí sigue. Otras veces, dice, los medios auditivos pueden entrar en conversación con los espíritus. Lo escucha y mentalmente entran en comunicación. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si tú no tienes control de tu mediunidad, ese puede ser el gancho para que un espíritu obsesor, que es el que quiere hacerte daño, que tiene coraje contigo, que quiere vengarse de ti, ese es el gancho para atraer tu atención y después entrar en comunicación permanente con tu mente, sugestionándote y diciéndote cosas, porque mucha gente dice cuando hay una masacre, dice, ay, es que alguien me dijo al oído que los matara. ¿Ve? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos espíritus. Los que no sean medios auditivos pueden comunicarse con un espíritu sirviendo de intermediario, un medium auditivo que le transmita sus palabras. O sea, vamos a suponer que ella es auditiva y esta otra no, pues puede ese otro medium parlante o otro tipo de mediunidad ser ayudado por ese medium auditivo, incluyendo el de los olores, más o menos funciona igual, ¿verdad? Puede percibir un olor y ese olor está relacionado con otra escena que se vea. Así que todos son ayudantes en grupo, ¿verdad? Uno solo nunca trabaja. Dice, el sonambulismo mediúmnico es el estado de independencia del espíritu más completo en el sueño. Te echaste a dormir y en esa primera etapa que estás ahí ya bojachito para dormirte profundo, tu espíritu se desdobla, ¿verdad? Ese es el
sonambulismo mediúmnico. En este estado, sus facultades adquieren mayor amplitud. El alma tiene entonces percepciones que no disponía en el sueño. ¿Ves? Como lo que te pasó. Es importante no confundir sonambulismo provocado con mediumnidad sonambúlica. Es diferente. El sonambulismo puede ser considerado una variedad de la facultad mediúmnica. Es lo mismo, ¿verdad? Está en ese estado. Ambos conceptos, ¿verdad? Ambos órdenes de fenómenos se encuentran juntos con mucha frecuencia. El sonámbulo actúa bajo la influencia de su propio espíritu. Es el que se levanta dormido y camina, ¿verdad? Ahí no hay un espíritu involucrado, es él mismo. Oye y percibe más allá de los límites de los sentidos. El sonámbulo extrae de sí mismo lo que expresa. Así que si te habla durante la noche, está expresando alguna inquietud que tenga, ¿verdad? Está soñando cosas y está hablando y tú puedes hablarle y ver qué culpa tiene de algo que habrá hecho, ¿verdad? En general, sus ideas son más precisas que cuando se hallan en estado normal porque es como si estuviera desdoblado. Y también son más amplios sus conocimientos porque su alma está libre, conocimientos que aprendió y están grabados en su periespíritu. El medium sonámbulo, por el contrario, es el instrumento de una inteligencia extraña. Es pasivo y lo que dice no proviene de él. Ahora la pregunta, ¿cómo distingues tú, persona común y corriente, que no eres vidente, ni eres nada, ni sientes nada, si un familiar, un hijo o el esposo entra en un trance? ¿Cómo saber si es él mismo o si es otro espíritu que está? Así que hay que hacer estudios y vigilar y buscar, ¿verdad? A ver qué está ocasionando ese tipo de sonambulismo. No obstante, el espíritu que se comunica a través de un medium común también puede hacerlo a través de un sonámbulo, porque es la etapa entre caer en un sueño profundo y el inicio, ¿verdad?, de cuando uno duerme. Muchas veces incluso el estado de emancipación del alma que se produce durante el sonambulismo facilita esa comunicación. Cuando dormimos, nos desdoblamos fácilmente. Muchos sonámbulos ven perfectamente a los espíritus y los describen con tanta precisión como los medios videntes en ese estado, ¿verdad? Hay muchos dicen, usa la palabra soñar, pero ahí pueden ver a algún familiar desencarnado y ese familiar se acerca y le comunica estoy bien y le crea una sensación de paz y armonía, ¿verdad? Así que eso también pasa. Depende, porque hay dos tipos. Está el sonámbulo, donde es tu propio espíritu que tiene alguna preocupación o inquietud y se levanta a hablar y a caminar y a hacer cosas. Y está el sonámbulo que antes de entrar en el sueño profundo se desdobla y puede ver más allá que cuando está en vigilia, físicamente despierto, ¿verdad? Son dos cosas que pueden haber las dos simultáneamente, pero se distingue de esa manera. Dice, pueden conversar con ellos y transmitirnos su pensamiento. Lo que dicen fuera del ámbito de sus conocimientos personales casi siempre les es sugerido por los otros espíritus. Muchas veces, muchas veces, no siempre. ¿Cómo tú sabes que lo que está transmitiendo es un espíritu? Porque el conocimiento que el otro habla no es de su no tiene el expertise, digamos, está hablando de medicina y está transmitiendo y tú no sabes ni un pepino en golo de cosas de medicina. Eso podría ser una versión. Cuando hablamos de telementación, que hay una fina línea entre lo que es telementación y transmentación. La telementación es la influencia mental a distancia. Y no hay mucha información de esto, pero esa influencia mental puede ser de encarnado a encarnado. Estamos influenciándonos. Por eso cuando hay un culto religioso que todo el mundo ve
lo mismo, digamos, un ángel. Pues la pregunta es si todos están conectados mentalmente. Y si cuando ocurren casos como lo que ocurrió en Waco, Texas, si hubo esa conexión mental entre todos para ser más susceptibles a esos eventos. Es de mente a mente, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de tresmentación, es el procedimiento mediante el cual el espíritu comunicante se adueña de la mente del medio. Eso es un proceso de obsesión, hasta de subyugación, colocándolo en estado de inconsciencia o semi-inconsciencia, y así ejerce dominio más o menos completo sobre los campos físicos y psíquicos individuales. O sea, todos los centros o lo que llaman las chakras están involucrados por ese espíritu. No necesariamente es un espíritu inferior, ¿verdad? Quiere decir que la diferencia entre los dos es que en la transmentación hay completa dominio de ese espíritu sobre la mente. En el otro es influencia mental a distancia. Que sí, eso también se puede practicar para el bien, obviamente. Donde tú quieres ayudar a alguien que amas mucho, tú lo envuelves en una esfera luminosa y le transmites tus amor y tu mensaje positivo, ¿verdad? Y cuando tienes viviendo contigo una persona que es difícil, porque cualquier cosita enciende la chispa, yo acostumbro, he aprendido aquí, cómo le transmito lo que quiero con amor, para que cuando yo vaya a hablar físicamente con ella no me haga jebascar, ¿verdad? De mente a mente, siempre utilizándolo para el bien, porque sabe que hay gente que lo utiliza para el mal, ¿verdad? La telepatía, que es la comunicación entre Entre dos, dos seres encarnados. claro. Ok. Creo que leí que en la telementación ocurre cuando se hace sanación a distancia. Cuando muchos se reúnen para ayudar a distancia a una persona que está enferma, utilizan telementación. No hay transmisión, en la transmentación no hay transmisión telepática, como ocurre en las formas conscientes y semi-inconscientes. No hay incorporación física, aunque ya ese término no se usa, porque realmente el espíritu no se mete dentro del otro. Así que ese concepto que aparece en muchos libros espíritas de incorporarse, ya no se usa. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que el periespíritu del desencarnado entra en contacto con el periespíritu del encarnado, que es el medio. Así que no se incorpora, no se me mete dentro. Préstale para que ella explique, para que me diga. ¿Qué fue lo que dijiste ahora? Estaba hablando de la incorporación, que realmente esa palabra ya no se usa porque el espíritu no se mete dentro. Mucha gente llega aquí para que le saquemos los espíritus. Eso no funciona de esa manera, porque el espíritu no está dentro de ti. Ahora, puede haber una subyugación donde el espíritu domina completamente tu mente y lo enferma a la persona. ¿Cómo se alinea el espíritu para Atacar o influenciar positivamente? ¿Cómo se alinea? afinidad. Con afinidad. Afinidad. Por eso siempre hemos recalcado muchas veces que hay que tener control del pensamiento, de las emociones. Cuando tú sientes miedo, cuando sientes rencor, cuando algo te saca de las casillas y tienes deseos de venganza, ¿tú sabes cuántos espíritus están en esa misma sintonía? Por el contrario, si tú te afinas con el amor, con desearlo bien, pues los espíritus buenos vienen a ayudarte. Por eso es que parte del proceso de la autodesobsesión, que es cómo tú trabajas contigo mismo, parte de eso es aprender a controlar tu mente y cómo tú diriges el pensamiento conscientemente con sentimientos buenos de amor para atraer los buenos espíritus. Dime, Mira,
Mi esposo y yo nos conocemos hace 32 años. Él me soñó. Él cuenta que en una ocasión que nosotros ya que estábamos casados, estábamos en la casa de mi tío, él me vio a mí y a mis tres nenas y ahí es cuando él se da cuenta que él nos había visto en esa misma imagen, pero sin rostro. Ahí fue cuando él vio los rostros de lo que él había soñado. Hago esto, digo esto primeramente porque este hombre, yo quiero saber cómo se llama esto. Él me lee la mente. Él está en el trabajo, y yo estoy en mi casa, y él de allá me está preguntando algo, y yo estoy aquí con el teléfono contestándole sin que él me haya enviado el mensaje. Y eso nos ocurre cada rato. Entonces yo quiero saber cómo se llama eso. Bueno, eso me pasa a mí con Khalil. Ok. Es más, Khalil a veces está calladito y yo le contesto como si me estuviera hablando. Igual me pasa con mi pareja ahora, que es ahora mismo te iba a preguntar esto, y yo antes de que me pregunte, ya yo le he hablado. Es decir, que hay un grado de afinidad entre ustedes dos que permite este tipo de cosas. Él lo hace con bondad, pero imagínate que él esté enojado contigo y desea fastidiarte, como tiene un control, que eso pasa cuando tenemos una persona que es abusada o violada, ¿verdad? ¿Cómo es que esa persona encarnada, porque también pasa con los encarnados, cómo esa pareja que está furiosa influye en sus pensamientos? Y mucha gente dice, me hicieron un trabajo espiritual. Hay que tener mucho cuidado porque si es verdad, hay gente que se dedica a invocar espíritus para hacer daño a otro. Pero ¿por qué funciona? Mira cómo funciona. Primero que tú estás en una sintonía bien brutal con eso. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un issue con alguien y le deseo el mal. Yo no tengo que ir a nadie que me haga un trabajo espiritual. ¿Por qué? Porque ya yo lo pensé sin reconocer el poder de mi pensamiento e inmediatamente activé a todos los espíritus que quieren hacerle daño porque tienen deseos de venganza, coraje. Yo los activé, sintonizaron conmigo y yo emití el pensamiento porque no necesito una vela, no necesito trapos rojos, no necesito no. Lo que está funcionando allí es el pensamiento. Ahora, de la misma manera que yo lo pensé, esos espíritus se quedan conmigo eventualmente, ¿verdad? Causándome malestar. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se piensa. Porque hay espíritus que hemos atendido allí que dicen, que me están pagando para hacer daño, ok, enséñame el dinero, ¿para qué te sirve el dinero? ¿Por qué? Porque hay muchos espíritus que se quedan cercanos a nosotros porque no saben para dónde ir, punto. No tienen idea de lo que es la dimensión espiritual. Entonces, ¿a qué espíritus tú te vas a conectar? ¿A los inferiores, a los sufrientes, a los que están en esa sintonía? ¿O te vas a dirigir a los espíritus superiores? Cuando una persona tiene una facultad mediúmnica que se aprende a trabajar, ayuda a esos espíritus inferiores que están afectando la vida de todos los encarnados negativamente. Para eso es que la facultad no es para adivinar el futuro ni nada de eso, es para ayudar, ¿verdad? Ok. En la transmentación no es indispensable la presencia del espíritu comunicante que a veces actúa a distancia. Por eso vamos a suponer que aquí, allá en Argentina, hay un grupo de sanación, se unen todos, aportan mentalmente, los espíritus superiores entienden el mensaje y irradian. Muchas veces se irradia a distancia ese magnetismo de sanación, ¿verdad? Por eso es posible que, digamos, en este centro dice, tuvimos una manifestación de X personas y allá en otro centro hay exactamente la misma manifestación y varios centros con lo mismo, perciben lo mismo, pero no es que el espíritu está ahí justo, sino que su poder mental es tan fuerte que puede irradiar a muchos centros a la misma vez y eso es peculiar de los espíritus superiores.
que pueden ayudar en diferentes lugares por la transmentación. Igual, cuando se acerca un espíritu de un familiar, la mamá, el abuelita, ay, que yo estoy con él para ayudarlo, pero ese espíritu está enfermo y en vez de ayudarlo, lo que hace es que le transmite la enfermedad. Ah, pero es que yo quiero ayudarlo. Ok, pues los espíritus superiores le enseñan cómo con su mente puede aportar al bienestar, igual nosotros los encarnados, cómo con tu mente puedes ayudar y sintonizar para que una situación difícil comience a resolverse, ¿verdad? Así que la mente es bien importante. Cali, mira, a ver. Ajá. Cuando el 911, cuando ocurrió el desastre en Estados Unidos de los aviones, que en el Pentágono hubo unas personas que quedaron atrapadas Ujú. bajo escombros y entonces X persona vio a su mamá ya fallecida y la mamá le dijo, vente por aquí, por este Ok. camino. Y entonces esa persona salvó su vida porque su madre, el espíritu de su madre, lo orientó en ese momento de dificultad Ujú. y él salió del apuro y su madre lo salvó. Y Claro. lo bonito de la historia es que él dijo lo que había ocurrido. No dijo, no, es que yo pues soy inteligente y cogí por acá o no, no. No, Fue su mamá admitió, el que le había, el claro. espíritu de su mamá y así lo manifestó. Eso puede ser de los casos que vimos al principio de evidencia, una crisis. La pregunta, ¿ese espíritu estaría allí cerquita de él o mentalmente le transmitió el mensaje? O puede ser otra cosa, su espíritu protector se le puede incluso presentar como es su Como madre mamá, porque sí. él tiene cierta afinidad con su mamá para ayudarlo, porque el propósito es ayudar, porque no necesariamente la mamá, la abuelita, el tío van a ayudar porque no tienen tal vez la capacidad para ayudar, pero el espíritu protector se encarga de ese proceso. Pues en ese momento, como él ve a su madre que lo orienta, pues él manifestó posteriormente lo que le había Claro. ocurrido. Hablamos al principio que las crisis muchas veces o sea, los espíritus se presentan para ayudarte, ¿verdad? No es indispensable, ok, a distancia, quiere decir que la sanación a distancia funciona de esta manera por transmentación. El medium en transmentación no pierde su capacidad ambulatoria, o sea, sigue trajinando como de costumbre, ni hay inhibición de ninguna naturaleza para el lado de su cuerpo físico. El medium no es sometido al sueño sonambúlico y no se puede dar ninguna interferencia anímica. Se opera una sustitución, o mejor dicho, una superposición de la mente individual del medium por la del espíritu comunicante que queda así con entero dominio físico del medium por el comando de los centros cerebrales y anímicos. Divaldo Pereira Franco tiene en la película de él se muestra donde él va a dar una conferencia y se le quedaron todos los papeles. Dice, ¿ahora qué? Ahora yo no sé qué voy a hablar, ¿verdad? Y entonces él se concentró, le dieron paz y qué sé yo qué, y su espíritu guía le dice, cálmate, vas a dar la conferencia, tranquilo. Y ese espíritu realmente fue el que dio la conferencia. Él después no se acordaba de absolutamente nada, excepto que ya hay grabaciones y él pudo verse dando la charla con un mensaje bien sublime. Así que eso es un caso de transmentación, porque el espíritu ni siquiera tiene que haber estado allí, ¿verdad? Se trata de un proceso de elección para la comunicación de espíritus superiores dotados de alta capacidad mental, los cuales, sin abandonar los planos que les son propios del mundo espiritual, que son los más altos, los más elevados, y sirviéndose de energías cósmicas aún poco conocidas, no sabemos mucho de esto, envían sus pensamientos a través del espacio, establecen contacto con el medium, apoderándose de su mente y a través de ella filtran sus ideas y pensamientos. ¿Qué es lo importante de esto? El mensaje. No es el espíritu que dice el mensaje.
Y ese mensaje debe estar acorde con lo más altos conceptos morales que tenga una sociedad, porque cualquier espíritu se puede hacer pasar por un espíritu superior y decir, no, aquí hablando el nombre de Jesús. ¿Entiendes? No tiene sentido. Porque si fuera Jesús, que ya entiendo que es un espíritu superior, ni siquiera mencionan su nombre. El nombre no es importante, ¿verdad? Práctica mediúmnica espírita versus la no espírita. Recuerde que hay medios que no son espíritas, que son los que leen cartas, echan las barajas, etcétera. La diferencia fundamental entre los dos son los objetivos. En la práctica mediúmnica espírita se busca solamente beneficios espirituales y se da de acuerdo a las leyes universales en proporción a los méritos o necesidades de cada ser. Aquí no se cobra, aquí es ayuda a los espíritus sufrientes. En la práctica mediúmnica no espírita es común buscar pronta solución a los problemas materiales. Vienen para que le digan el futuro, si se van a pegar en la loto, si van a conseguir pareja, etcétera. La satisfacción de intereses personales, egoístas e inmediatistas. En este centro espírita no busque nada de eso, ¿verdad? Peligros de la práctica mediúmnica mal orientada. Dice, expone a dificultades y peligros espirituales tales como influencia de espíritus inferiores. Así que hay que estar bien alerta, pendiente de cuál es el espíritu que nos habla al oído. Siento que me dicen cosas, pero eso de decirme cosas es que yo voy saliendo cogiendo y le voy a decir, fulana, me están diciendo que te diga tal cosa. No, esa no es la manera como funciona, porque si es un obsesor el que quiere que le diga otra cosa a la persona, incluyendo que hay espíritus que se hacen pasar por nuestros guías espirituales, que te dicen cosas al oído, tú vienes y se lo dices a la otra persona y la qué maravilla, mira lo que me dijo. Y tú sientes que tu ego se infla, yo soy el mejor. Y por ahí sigue hasta que ocurre la mistificación, ¿verdad? Ocurre cuando la mediunidad no tiene motivos elevados o no estamos preparados para realizar un buen intercambio con los espíritus atraídos. Puede ser ostensiva, o sea, que se pueda ver, ¿verdad? Que se pueda palpar. A través de los medios, mistificando, dando orientación errónea o más, en casos extremos podrán agredir físicamente. ¿Eh? Así que hay que tener mucho cuidado con el que te habla al oído y el que te dice cosas. Siempre poner en duda. Los ocultos, que yo entiendo que son los más peligrosos, son los que son a través de los pensamientos y los fluidos. Y es más peligroso porque tú puedes estar pensando que eres tú quien lo estás pensando, que eso sale de ti, hasta que llega un punto que el obsesor domina completamente tu mente. ¿Cómo saber si es un espíritu inferior? Te da coraje, te sientes incómodo, quisieras salir corriendo, ¿verdad? Que es diferente a la percepción de un espíritu bueno o superior. El verdadero medium espírita debe trabajar a cada instante de su vida por su reforma íntima y su crecimiento espiritual. Entiendas, todos nosotros tenemos virtudes adquiridas, pero también tenemos muchos defectos de carácter. Admitir que sigo siendo orgullosa, egoísta, vanidosa, violenta, cualquier cosa, es bien difícil. Casi siempre un tercero nos señala el defecto, pero admitirlo es difícil. Pero cuando estamos en este proceso de desobsesión, uno tiene que sentarse y preguntarse, ¿por qué sigo teniendo la visita de estos mismos espíritus? Que haya espíritus obsesores que siempre van a estar contigo, no se van, porque llevan juntos muchas encarnaciones. Por eso es indispensable el estudio, porque cuando tú te sientas a estudiar, muchos estudian contigo. Ay, me da un sueño terrible cuando empiezo a leer el libro de los espíritus, el libro de los medios. Mira, ya están todos esos libros en audio. O tomo 10 minutos, no tienes que sentarte una hora a leer.
O cada momento que te acuerdas, lees, porque a veces no sacamos el tiempo porque no nos da la gana de sacarlo. Pero en la medida que tú estudias, el obsesor estudia contigo y va a llegar un punto que se va a cansar de fastidiar tanto, ¿verdad? De estar en error. Nunca deberá faltar el estudio constante de las obras de la codificación espírita, especialmente el libro de los medios y en los demás autores que la desarrollan y complementan. O sea, un espírita se lee primero los libros básicos y luego puede ir a otras filosofías y puede comparar. Mientras más conocimiento tengas de diferentes cosas, mucho mejor. Pero lo aconsejable es que si de verdad quieres ser espírita, léase primero los libros de la codificación, siempre con análisis. Porque yo me acuerdo cuando yo empecé aquí, uno de los primeros libros que me tocó discutir fue la Génesis. Entonces, cuando yo empecé, como yo soy maestra de ciencia, empecé a ver cosas allí que para los 1850 y pico estaba bien, porque ese era el conocimiento científico, que hablaba de las capas del interior de la Tierra, de las eras geológicas, pero cuando lo traemos al conocimiento científico actual, eso estaba completamente obsoleto, incluyendo cuando habla de los reinos de vida biológica, que solamente hablaba del reino animal, reino vegetal y reino mineral. Eso ya no se usa. Esas son cosas bien antiguas. Ahora se añaden otras cosas diferentes. Pues el espírita tiene por obligación que actualizarse, ¿verdad? Mucha gente dice, ah, no, eso está escrito en ese libro y eso hay que aceptarlo sí o sí. No, no hay que aceptarlo, hay que actualizarlo, porque ellos, los espíritus que dictaron, tenían ese conocimiento y si hubiesen hablado de cosas diferentes, la gente de aquella época no lo hubiese entendido. Así que hay que actualizar cuando la ciencia avanza en otros conocimientos, ¿verdad? Así que, y los demás autores, ¿verdad? Yo veo muchas charlas de otra gente que no es espírita, que cree en la reencarnación y veo su punto de vista, ¿verdad? Para mí sigue siendo la doctrina espírita la que mejor explica. Ah, que hay otras cosas que hay que añadir. Pues claro, para eso estamos, no nos podemos estancar. Y hasta ahí terminé. Gracias a todos por estar. Bueno, necesito a alguien que cierre la clase. Vente, Nelson, voluntariamente. ¿Qué digo? Amén. Que así, ¿no? Yo digo así sea. Por eso. Primero, gracias por estar aquí y bienvenidos a los nuevos. Pues hay que dar gracias a los espíritus, no solo por el conocimiento, sino por la oportunidad de seguir creciendo. Y el crecimiento está en la ayuda, y la primera ayuda que uno se tiene que dar es uno mismo. Que así sea.